Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la carrera de Administración de Empresas. En esta oportunidad vamos a entrevistar a José Fernández, quien actualmente trabaja en Indecopi, para que él nos pueda ayudar a entender más a fondo de lo que trata la ley del derecho al consumidor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Diego. Mucho gusto, chicos. Mi nombre es José Fernández. Trabajo actualmente en la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. He trabajado también en órganos vinculados a la protección del consumidor, como la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del Indecopi, y en otros órganos resolutivos vinculados a la propiedad intelectual, ¿no? Como la Comisión de Signos Distintivos. Solamente para precisar que cualquier comentario o opinión que formule en el marco de esta entrevista son opiniones a título personal y no reflejan la opinión de algún órgano resolutivo del Indecopi o de algún órgano de administración de dicha entidad, ¿no? Ahora, José, te vamos a realizar unas breves preguntas para que de esta manera tú nos puedas ayudar a interpretar mejor en lo que respecta a esta ley del consumidor de la cual vamos a tratar en la entrevista del día de hoy. ¿Sí? Bueno, Claro. en este caso yo voy a iniciar preguntándote en lo que respecta a cuál es el trámite que nosotros tendríamos que realizar para poder hacer una denuncia en Indecopi. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo? El procedimiento que se lleva a cabo en Indecopi, sin importar, o sea, términos generales, sin importar la cuantía o lo por el estilo, es presentar un escrito simplemente. No importa el agotamiento previo de reclamaciones, no es necesario. Presentar un escrito solamente plasmando cuál sería la hipótesis que habrían, a partir de la cual se habrían vulnerado tus derechos como consumidor. No sé, qué sé yo, cuando me ocurre, por ejemplo, que te hayan entregado una televisión defectuosa o que te hayan entregado, que hayan postergado sin tu autorización tus pasajes o cualquier defecto o anomalía que se haya dado en tu relación con tu proveedor que genere que tú ya no seas satisfecho tu expectativa. Entonces, es esencialmente presentar la denuncia y la tasa respectiva y ante el Indecopi para que esto se curse al órgano resolutivo, porque son varios órganos en el Indecopi que se encargan de resolver estos cuestionamientos que formulan los consumidores, ¿no? Eh, Ah, ahí aprovecho para precisar que lo del libro de reclamaciones ciertamente no es un agotamiento previo, pero es importante porque es un medio probatorio. O sea, te puede servir, oye, por si acaso yo reclamé y el consumidor final y el proveedor me dijo algo o no me dijo nada. Es como una prueba que te va a servir. Y eventualmente también puedes generar pruebas de otro tipo, o sea, no solamente el libro de reclamaciones, quedémonos con pruebas de comunicaciones con el proveedor, ¿no? O sea, correos electrónicos, llamadas, qué sé yo, donde pueda advertirse que efectivamente el consumidor que se vio afectado y que no recibió ninguna respuesta satisfactoria por parte del proveedor. Es un tema de probatorio. De nada sirve alegar que me pasó algo si no tengo pruebas. Es importante sustentarlo con pruebas. Entonces, ahí esa es la complicación, que hay denuncias que se declaran infundadas porque no hay pruebas, por más que eventualmente eso pueda ser una infracción. Entonces, sí es importante generar acervo probatorio para que la autoridad tenga elementos y determinar que sí existió la infracción. Ya, lo que me da a entender usted es que al momento que se hace un reclamo o se escribe dentro del libro de reclamaciones, tienes que anexar todas tus pruebas con las cuales tú quieres hacer esa denuncia, ¿verdad? No, en el libro de reclamaciones yo solamente voy a consignar el reclamo como tal, ¿sí? Si quiero puedo adjuntarlo al reclamo. Cuando yo hago referencia a las pruebas es cuando ya se presenta la denuncia ante la autoridad, no al libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es un medio previo que yo puedo ir, oye, por si acaso tengo este defecto y adjunto si quiero para mayor certeza algún documento, un recibo o algo por el estilo. Pero donde yo debo realmente adjuntar las pruebas necesarias para que la autoridad resuelva es cuando formulo la denuncia, hago la ¿Y, tasa. y cuánto tiempo más o menos demore en el momento que hace la denuncia? ¿Cuántos días es para que pueda culminar o tener una respuesta a un reclamo? Depende, porque en realidad si es un reclamo que su cuantía asciende a menos de 3 UITs, si no me equivoco, lo ven los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, que deben responder en 30 días hábiles. En cambio, si es que ya es un reclamo que excede esa cuantía, lo ve la comisión de consumidor directamente. Y esto demora, un cargo a constatar ello, que es un poco más de 90 o 120 días hábiles. No estoy seguro cuál es el plazo de los procedimientos de consumo, pero depende de la cuantía, como le digo. Entonces, dependiendo de la complejidad, porque obviamente si es algo más delicado, pues, algo más oneroso, tiene un plazo que demoraría un poco más, ¿no? Pero a veces también es complicado por los manejos, a ver, por la carga laboral, sobre todo cuando son los temas más pequeños,
es un poquito complicado manejar por la carga laboral que tiene el INDECOPI, ¿no? Pero siempre se procura sacar todos los pronunciamientos dentro del plazo, para atender todas las demandas o todas las insatisfacciones que pueden tener los consumidores, ¿no? Bueno, también quería consultarte, José, de acuerdo a lo que es, en este caso, ¿cuáles o cuántas son las instituciones que engloban lo que es el Consejo Nacional de Protección del Consumidor? Porque tengo entendido que son más de una institución que conforman este. Y ahí justamente para ir en la línea de lo que tú comentas, tendría que explicar un poquito nada más qué cosa es el Sistema Integrado de Protección al Consumidor, ¿no? Y en realidad el Sistema Integrado de Protección al Consumidor lo llevan a este conjunto de instituciones, incluso a la misma población y entidades, que en su conjunto tratan de que las políticas públicas o la normativa de consumidor funcione, en términos simples. ¿Y esto para qué? Necesito colaboración no solamente de las entidades, sino también de la misma ciudadanía y del órgano que se encarga de resolver los conflictos, que es el INDECOPI. Bueno, cuando se trata en general de la mayoría de sectores, salvo los sectores regulados, como ustedes saben, existen también servicios públicos, que estos tienen sus propias autoridades que resuelven los reclamos de sus usuarios, como pueden ser en tema de telecomunicaciones o CIPTEL, en tema de electricidad, suministro de energía o electricidad sería SINERMIN, pero en general el ente rector, la autoridad que rige todo lo concerniente a las políticas públicas y a la resolución de controversias en materia de consumidores es el INDECOPI. Pero, y claro, ¿y cuántas entidades le engloban? En realidad son 14 entidades del Estado, más o menos, porque está la Defensoría, la SBS, los INERMIN, los ITEL, que en general lo que procuran es que se mejoren las políticas de protección al consumidor y que finalmente todo esto repercuta de manera positiva en una efectiva tutela del consumidor, ¿no? Pero en realidad es lo que se busca. Pero es muy diferente el Sistema Integrado de Protección al Consumidor con el Consejo del Consumidor y estas entidades que lo conforman, que los órganos resolutivos, que son los encargados de resolver los casos. Eso es lo que sí tiene que tenerse en cuenta. El Sistema Integrado de Protección al Consumidor es algo más de políticas públicas, algo mucho más amplio. En cambio, los órganos que resuelven, como les comentaba, pueden ser los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, que para decirlo en términos coloquiales resuelven los casos pequeñitos, y las comisiones de protección al consumidor, que son los que resuelven casos un poquito de mayor envergadura. Sin perjuicio que los pronunciamientos de los órganos sumarísimos en segunda instancia se van a la comisión, y los pronunciamientos de la comisión se van en segunda instancia al tribunal del INDECOPI, o a la sala especializada en protección al consumidor. Entonces, si es que tener muy claro esto, ¿quiénes se encargan de resolver los casos principalmente, y quiere, que es en realidad el Sistema Integrado de Protección al Consumidor? Es algo muy diferente. También quería comentarte, porque tengo entendido que existe lo que es un código de protección al consumidor, ¿no? Más o menos, ¿de qué temas trata? ¿Nos podría resumir brevemente más o menos de qué temas trata este código? En realidad, el Código de Consumidor, sobre lo que es un conjunto de normas y principios, cuya funcionalidad está, o mejor dicho, cuyo carácter está orientado a formular ciertas directrices, reglas que rigen la relación entre el consumidor y el proveedor, a fin de que el consumidor, quien esté en una situación mucho más desventajosa que el proveedor, no se vea afectado por ciertas prácticas. Por eso se regula, por ejemplo, aspectos como los contratos, cuáles son los derechos, los principales derechos del consumidor, la tutela frente a métodos comerciales abusivos, cómo funcionan las asociaciones de consumidores cuando se procura la protección de los intereses de estos consumidores cuando se pueden ver afectados de manera conjunta, por decirlo de alguna manera, y también ciertas reglas específicas para ciertos sectores específicos o especiales de la provisión de servicios, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los servicios educativos, donde hay muchos problemas a veces con el cobro de pensiones, los servicios inmobiliarios también, cuando hay defectos que no podemos ver a la hora que adquirimos un inmueble, los servicios financieros o incluso los servicios públicos, ¿no? Pero sí, en general, en realidad se formulan reglas y principios que buscan tutelar al consumidor frente al proveedor. Dicen, bueno, en la actualidad yo trabajo en una empresa, prestador de servicios, y tuve la oportunidad de que en algún momento hice un reclamo en una empresa, te comento, pero nunca me dieron resultados. ¿Tiene algo que ver esa empresa de que no haya reportado o algo de ese reclamo? Para entender un poquito el ejemplo, formuló un reclamo frente a una empresa, pero solamente con el libro de reclamaciones. Así fue, ¿verdad? Claro, claro. Y nunca me dieron una solución, y por el tema de COVID y del tiempo, lo dejé. Hay algo que
que me queda en duda siempre en esto es, ¿tiene algo que ver o cómo saber si esa persona no reportó, esa empresa no reportó ese reclamo? Bueno, si en realidad la empresa no le reportó el reclamo, no, mejor dicho, no le formuló una respuesta, Ujú. o si hubiese formulado una respuesta, esa no sea satisfactoria, lo que correspondería que el consumidor efectúe es una denuncia, plantear una denuncia ante el INDECOPE. Y como les comenté al inicio, el hecho de llenar el libro de reclamaciones y que el proveedor te dé una respuesta insatisfactoria o no te responda No nada, solo, responde. solo, solo, solo significa una prueba más de que el proveedor ha incurrido en una infracción. Pero Eso. Creo que muchas empresas hacen eso, ¿no? En la sí, claro, en actualidad. realidad, sí, lo que pasa es que no hay una obligación del Indecopia que verifique el libro de reclamaciones de libro por libro. Si no, imagínense también, o sea, tendríamos que tener un Fuera personal enorme. o sea, enorme. Entonces, no nos da tampoco la capacidad, no le da la capacidad al Indecopia. Yo ya no trabajo en temas de consumo, pero no le daría, evidentemente, la capacidad para atender toda una fiscalización de ese tipo. Una Pero lo que se fiscalización. recomienda, como le comento, o sea, ya un tema práctico, es si yo formulo el libro de lleno el libro de reclamaciones, no me responden o me dan una respuesta insatisfactoria, bueno, es una prueba más. Y además trato de generar pruebas también, como les comento, llamadas, grabar las llamadas, correos electrónicos, o incluso ahora que muchos usan páginas como La Rica Queja, me parece que hay, o reclaman a la misma empresa en su página de Facebook para que les den atención. Y créanme que he sabido de casos que es efectivo ese método de reclamar, decimos en términos generales, a la empresa, ¿no? Sí, pero Es a la misma hacerse vez también mejor. se ganan denuncias también por eso, porque en eso de la rica queja en mi zona hubo un Sí, problema. es Sí. verdad, pero sí, lo Deberían, cierto es que en realidad, deberían, sí, lo cierto es que en deberían. realidad es, sí, le escucho, me iba a decir, ¿debería qué? Sí, se recuerda. Yo creo que esa es una opción también para que salga a la luz todo lo que puede haber, ¿no? Pero realmente el que publica se gana problemas judiciales, Sí, ¿no? Desde luego. es verdad, porque hay un tema reputacional y a veces incluso no son veraces los reclamos, entonces, bueno, es un método, pero cuando menos quizás, como he visto que hacen eso, a la página oficial, a la cuenta oficial de las redes sociales, le formulan, oye, devuélveme mi pasaje, ha pasado como 3 años y no me, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, O no me llegó o algo así. es una prueba más, ¿no? O sea, todo tipo de canales de información, de comunicación con la empresa, cuentas, si no le responden o le responden mal o no de forma adecuada, coadyuva a poner en evidencia de que la empresa se equivoca o no. Entonces es importante sí tener en cuenta sobre todo el material probatorio porque sí, nuevamente les reitero, por más que realmente la empresa sea responsable, si no junto pruebas de lo que pasó, la denuncia va a ser infundada porque quienes evalúan un caso lo hacen por hechos probados y si no hay pruebas, pues el caso es infundado, se desestima la denuncia. Entonces es importante Claro. llegar. Uh-huh. ¿Qué carencias cree usted que tiene la ley actual de derecho al consumidor o qué debería mejorar, ¿no? En este caso, en la actualidad. Quizás un tema de dotar un poco más de contenido al concepto de idoneidad, ¿no? Yo sé que, a ver, en derecho administrativo usamos mucho lo que es conceptos jurídicos indeterminados, que se llama eso, no lo quiero poner muy denso porque no es materia de esta entrevista, pero, a ver, ¿qué es idóneo? O sea, lo que es idóneo para ti, para usted, para mí, en realidad puede variar. Entonces, no queda muy claro efectivamente que, a ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si usted compra una tina para ducha y efectivamente la tina para ducha luego tiene un defecto y usted no se dio cuenta? ¿Sí? No sé, un tubo pequeño que hay de conexión que le dieron, no era el que le daba la tina para con la conexión, qué sé yo. Pero usted va y efectivamente luego va a reclamar y la empresa sin problemas le cambia, le da un producto nuevo. ¿Usted cree que deberían sancionar a esa empresa? Yo creería que no. Yo creo que no. Pero hay criterios donde la sala ha señalado en su momento, yo no sé si habrán cambiado de criterio, que el mero defecto del producto ya medita que el proveedor tenga una sanción, porque no se considera idóneo. Entonces, quizás debe contemplarse un poco de conductas, porque lo que pasa es que el derecho consumidor en el Perú se ha convertido en un derecho estrictamente punitivo antes que de corrección del mercado. O sea, el derecho del consumidor nace con la finalidad de corregir ciertas anomalías que existen en el mercado, ciertas externalidades, porque es natural que un proveedor tenga más información que un consumidor.
Eso es natural, porque obviamente el proveedor sabe todo sobre un producto o servicio y el consumidor no. Entonces, para corregir esa falta de transparencia en el mercado, se formulan normas tuitivas o favorables al consumidor. Pero esa debe ser la finalidad última del derecho del consumidor, no sancionar a la empresa, necesariamente. Entonces, lo que yo busco es que el mercado funcione bien, no multar a la empresa innecesariamente. Si la empresa se porta bien y corrige su conducta a tiempo, ¿por qué la voy a sancionar? Entonces, y ahí hay un tema en particular, ¿no? Porque nuestra ley del procedimiento general, no solamente la que aplica el derecho del consumidor, te dice la subsanación voluntaria de la infracción antes de la imputación de cargos es eximente. Pero se formula la imputación, que es cuando la autoridad del INDECOPI dice, oye, tú eres presuntamente culpable o responsable de haberle dado un artefacto malogrado, cuando inicia el procedimiento. Entonces, si ya de ahí el proveedor recién trata de corregir su conducta, ya no va como eximente. O sea, igual lo van a castigar. Entonces, a mí yo creo, mi criterio lo que debería contemplarse quizás específicamente si conviene aplicar algún eximente o en qué momento, hasta qué oportunidad, si realmente qué tipo de actuaciones del proveedor podrían hacer que ya no sea sancionado. Claro, si yo digo esto al aire en la prensa, por ejemplo, o trabajando en Indecopi, me dirían, tú estás a favor de las grandes empresas. No trata de eso, sino que, a ver, o sea, a veces una multa a una empresa pequeña es condenarle a la quiebra. Entonces, y como les comento, el derecho del consumidor no está pensado para sancionar nada más, sino para corregir el mercado. Entonces, yo creo evidentemente que si una empresa adopta los correctivos oportunamente y quizás a veces hasta te ofrecen más cosas al consumidor, yo creo que quizás no sea necesaria una punición por parte, ¿no? Porque en realidad no hay que pensar, el castigo no es la última ratio, ¿no? Y es tanto la muestra de que el derecho del consumidor se ha transformado en un derecho castigador que tenemos los casos como que alguien denuncia que le dieron un pan con chorizo el chorizo muy, muy pequeño. O la señora que denuncia porque contrató un stripper y le vino un stripper que no era la persona musculosa que vio en el afiche y le vino una persona con bastante menos masa corporal que la que vio en el afiche. Entonces, casos de ese tipo se han presentado. Entonces, ¿realmente amerita que el Indecopi invierta recursos en ver ese tipo de casos? O sea, es absurdo. O sea, y claro, y ahí se vienen a cuestionarnos. ¿Realmente implica, es necesario que atendamos todas las denuncias? Y quienes me dirán, no, pero hay denuncias que van a verse desatendidas. Sí, pero, o sea, hay casos más importantes, creo yo. Entonces, bueno, en realidad es bastante cuestionable igual, o sea, el hecho de que se vea el derecho al consumidor como un derecho castigador o revanchista del consumidor contra el proveedor. Y sí, en realidad es una cierta que creería que debería darse algún enfoque adicional al código de consumo, o cuando menos repensarlo, ¿no? Bien. José, te quería hacer una última pregunta ya para poder concluir con esta entrevista. ¿Tú qué recomendaciones nos darías a nosotros como consumidores para, en este caso, saber cuándo nuestros derechos van a ser válidos ante el reclamo y cuándo son, en este caso, inválidos, no nos tomarían en cuenta? Para eso sí tengo que comentarles brevemente que, a ver, generalmente los consumidores reclamamos, como en palabras coloquiales, cuando no estoy conforme con un producto o servicio. O sea, así es simple. Para eso existen una serie de reglas que protegen al consumidor. Las principales son la garantía implícita, explícita y legal. La implícita es que, oye, yo espero que un producto me sirva para algo, que cumpla con su finalidad en términos normales. Yo me compro una zapatilla Nike, no se me puede romper a los 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no hay una garantía que me digan cuando me compro las zapatillas, oye, esta garantía te cubre que por un plazo de 1 año el producto, no, garantía implícita, o sea, implícitamente es normal que una zapatilla al siguiente día se rompa sin que haga algún esfuerzo. O la garantía explícita son los términos contractuales, ¿no? Que es la garantía que cuando tú compras un producto o servicio te dice, oye, el plazo de garantía se extiende por 1 año. Hoy la garantía legal, que hay ciertos productos o servicios regulados que tienen protección porque la propia norma les concede protección. El punto es, si yo considero que algo no satisface mis expectativas, cuando menos formular el reclamo. Hay cosas muy obvias, un producto malogrado. Pero hay cosas no tan obvias, como por ejemplo, yo agarré el celular, resulta que o un reloj que considero acuático y es acuático, entonces me voy a la playa o me voy a la piscina y me sumerjo con el reloj acuático. Entonces, por más que te digan, el reloj te dice, esa soporta hasta 200 metros, 100 metros, dependiendo del reloj,
pero quizás ya pasé el límite, entonces no voy a ponerme en riesgo yo mismo, de tal forma que eventualmente la autoridad va a decir, oye, pero si tú mismo te has puesto en riesgo, ¿cómo quieres que el proveedor reaccione? O cuando hace los PlayStation en mis tiempos, al menos venían con transformadores. Entonces yo no voy a conectar, si te están diciendo que el PlayStation se funciona con un transformador, ¿por qué? Porque a veces lo hacíamos en nuestro tiempo los jóvenes, porque enchufábamos directamente el PlayStation. O sea, porque puede funcionar, ¿eh? Pero hay el riesgo de que se malogre. A lo que voy es, no nos autopongamos en peligro y a partir de eso querramos formular reclamos. Entonces, ¿por qué eso implicaría que nosotros, como dice un artículo de Alfredo Bullard, ¿no? O sea, ¿es el consumidor un idiota? El consumidor puede reclamar por sus propias negligencias que efectúa como usuario. Entonces, eh, eso uno, y dos, si es que evidentemente yo he orado diligentemente y realmente espero que veo que mis expectativas son vulneradas, reclamarlo. Y siempre, para todo tipo de contrato, leer la letra chiquita. Siempre. Porque el proveedor se va a decir, oye, eso yo te lo no cubría y yo te lo dije. Entonces, siempre bueno es importante ver, sobre todo cuando conotamos tarjetas de servicios de crédito, inmobiliarios y demás, es importante leer todas las cláusulas del acuerdo, ¿no? Bueno, no sé si mi compañera quiere formular alguna última pregunta antes de concluir. No, yo creo que ya está todo. Muchísimas gracias. No se preocupe, Maribel. Gracias a ti, Diego, más bien. Y gracias a Agradecerte Renzo, que está por ahí. por tu tiempo, también por habernos aquí ayudado a entender un poco más acerca de lo que es la ley del derecho al consumidor. Te agradecemos Listo, mucho por Diego. tu tiempo. Cuídate. Listo, Diego, Muchos éxitos. Sí, sí, gracias.